están, alumnos? Muy buenas noches, jovencitos. Muy buenas noches a todos. Siento un pequeño eco por ahí. Creo que estamos en un karaoke. Está bien para cantar. Bien, señores, les voy a saludar así con eco, ¿ya? Bien, caballeros, un gran saludo. Muy buenas noches. Hoy estamos en 2 de septiembre. Miércoles 2 de septiembre, justo puntuales, como siempre. Muy buenas noches, mi estimado profesor Abraham, ingeniero Leonardo, Alejandro Quispe, Ariel Rioja, Bubi Sergio, Baby, Luis Santa Cruz, Eduardo Vallejo, Chica, Emerson Villarreal, Fernando Cosillo, Fernando José, Gary Yupanqui, Guido Sánchez, José María López, Juan Daniel Andrade, Juan Gabriel Maldonado, Rosales, tenemos ahí Kevin, muy buenas noches, Lionel, René, Uy, Gerson. Buenas noches. Muy buenas noches a todos, jovencitos. Profe, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Bien, jovencitos, con todas las ganas del mundo. Primero vamos a tratar de solucionar este problema que tenemos. Por favor, no sé si me puede ayudar el ingeniero Leonardo. ¿Usted escucha o alguien más escucha ese eco que tenemos? Profesor Abraham. You are now unmuted. Mucho eco. You are now muted. Inge, dígame. Voy a solucionar ese problemita. Creo que es el mío el problema, profe. Un cachito, un cachito. Creo que sí, se ve bien. Un poquito opaco creo que tenemos ahí. A ver, por ahí. Perfecto, jóvenes. Muy buenas noches. Ahí me estoy mostrando, jóvenes. Muy buenas noches a todos. Y va a iniciar de la siguiente forma, jovencitos, ¿no? En este caso, directamente empezaremos con la clase. Ayer me ha sorprendido la cantidad de alumnos que estaba participando. Muy bien, jóvenes. Hay algunos alumnos que no han hecho el seguimiento, no han hecho un buen seguimiento a lo que son las preguntas. Algunos estaban confundidos. Algunos me han mandado una avería. Mucho cuidado con esos trabajos, jóvenes. Se puede comprender que se atrasen en la entrega del trabajo, se puede comprender que ha sido muy rápido la situación, se puede comprender, puede entenderse muchas cosas, ¿no? Quizá no han tenido buena señal, salía entrecortado y todas esas cosas, ¿sí? Bien, jovencitos, pero mucho cuidado con los trabajos que están presentando, ¿ya? Se nota en algunos trabajos, no en todos, ¿ya? Que están bastante descuidaditos. No, ahí se nota el interés que tienen. Conmigo prácticamente vamos a acabar la semana y la siguiente semana estamos terminando lo que es el módulo, ¿sí? Estamos analizando circuitos de entrada, luego vamos a empezar a activar la computadora con elementos del sistema de encendido, del sistema de combustible. Vamos a analizar circuitos del sistema de encendido, circuitos del sistema de combustible, para que ustedes aprendan a hacer un diagnóstico y también una reparación a la placa electrónica, ¿no? Entonces, jóvenes, la metodología de calificación o el método de cómo estoy dando la clase, especialmente conmigo, es un poquito diferente a lo que otros docentes les van a transmitir. Entonces, les recomiendo que se pongan las pilas, jóvenes, ¿no? No estoy hablando a todos. Hay muchas personas, podríamos decir que un 70% que sí está con las pilas bien puestas y sí está con la, ¿cómo les puedo decir? Sí está con la mentalidad que está estudiando un nivel técnico superior, en este caso, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado en esa situación, jovencitos, ¿ya? Si es que van a entregar un trabajo y van a tardar para entregar especialmente,
háganlo mejor de lo que lo hubieran hecho en vivo, porque supuestamente ustedes han tenido más tiempo de realizar el trabajo. Como les digo, se puede entender que ha habido entrecortes, que no está bien la señal, que están en provincia, ¿no? Yo también estoy en el campo, aquí al rincón del cerro. Por ustedes he tenido que directamente, como les digo, he tenido que aumentar mi ancho de banda. Estoy pagando bastante carito a Entel, ¿no? Entonces, en ahí es donde ustedes tienen que tener un poco de cuidado, jovencitos, que está mal eso. Está mal eso. ¿Ya ves? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo has hecho? Esto lo has hecho brillar más. ¿Qué ha pasado? Ya, directamente con la clase. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está, profe? Buenas noches, muy buenas noches, jóvenes. Me han contestado el saludo por chat, me alegra muy bien. Entonces, empecemos a trabajar, jóvenes, y tengo lo siguiente para ustedes, ¿no? Ayer habíamos empezado a trabajar en los circuitos de entrada de la computadora. Si ustedes trabajan en un Toyota, de Toyota a Toyota, los circuitos son similares, caballeros, ¿sí? Son similares los circuitos, o sea, no hay mucha diferencia, podríamos decir. Entonces, incluso si ustedes cambian de Toyota a Mitsubishi, por ejemplo, en las EQs antiguitas van a tener circuitos similares de entrada, ¿sí? Claro que van a empezar a variar algunas cosillas que hoy nos vamos a dar cuenta cuando estemos analizando, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que un sensor está bien o que una señal de entrada está bien, pero mi sospecha es parte de la computadora, ahí es donde yo lo primero que hago es verificar qué es lo que debería de haber ahí, ¿no ve? Así es donde yo empiezo a pensar cuando estoy trabajando con la computadora. ¿Qué debería de haber en ese punto, especialmente en voltajes, ¿no? Ahora, si yo tengo otro método de diagnóstico mucho más fácil y más rápido, no hay ningún problema. Pero lógicamente, cuando nosotros estamos verificando circuitos de señales de entrada de la computadora, estamos entendiendo que la computadora o está trabajando y todo lo que está afuera está bien, y todo lo que es la etapa de procesos y la etapa de salida aparentemente están bien. Entonces yo estoy verificando la señal de entrada, porque es lo último que yo podría verificar, que yo podría, en este caso, buscar algún problema en ahí, ¿no? Y ahí hemos empezado con lo que son las señales más importantes de la computadora, ¿no? Entonces, aparte de alimentarle, habíamos entendido que la señal más importante es la señal del sensor de revoluciones y también la señal de punto muerto superior o de eje de levas, que ustedes le conocen, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que observar ciertos aspectos importantes. Y voy a empezar a participar con mis alumnos, estimados, y quiero que estén muy atentos, ¿no? Quiero que me demuestren que ustedes están estudiando a nivel técnico superior, que le van a dar la seriedad y la atención necesaria para que yo me raje un poquito más y les enseñe más cosas, ¿sí? Caso contrario, entonces, como no quieren, voy a bajar el nivel. No, mentira, mentira. Yo siempre voy a dar así las clases, ¿no? Entonces, empecemos a trabajar. A ver, voy a ver si están atentos. Atentos, todos tienen que estar atentísimos. A ver, voy a trabajar con alguien que esté al medio. David Condori, a ver. Active su micrófono, por favor. David Condori. David Condori, Guti, a la una. O Gutiérrez, ¿no? Sí, Gutiérrez. David Condori a las 2, David Condori a las 3, ¿ve? No está participando, no está en el curso ese muchacho. O no se me oye. A ver, David Luis Santa Cruz. O David Luis Santa Cruz. Muy bien, David, ¿ve? El David no está en la clase. Él debe estar trabajando, sí. Bien, señor. Ahí voy a ver, por ahí me ha respondido. No, ni en chat no me ha respondido. Bien, mi estimado, no vas a cortar tu micrófono, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué yo tengo esto aquí en la pantalla?
¿Por qué estoy viendo voltajitos ahí? Estoy hablando de los sensores de revoluciones, ¿no es? Entonces, ¿qué es lo que te va a ayudar a vos en esta parte para empezar a entrar dentro de la computadora? Para decir, yo por aquí voy a entrar porque por aquí hay algún problema. ¿Qué es lo que vas a hacer con estos voltajes de entrada? Ahí tienes tu computadora o tus pinouts con tus voltajes, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Me está mostrando el G negativo, profe. Ya, G positivo. Ah, ¿le está faltando? La pregunta es, ¿qué haces con esta información que tienes? ¿Te ayuda o no te ayuda? ¿Qué haces? Cuando tú vas a una computadora, todo había estado bien, pero lo último que me queda es la etapa de entrada, los circuitos de entrada. Antes de entrar a la computadora, yo tengo que saber por dónde más o menos está el fallo, ¿no? Entonces, ¿en qué te va a ayudar esta información que tienes ahí en tu delante? Verificar que es negativa, señal negativa del sensor, profe. Ya, ya. Aquí estamos hablando de sensor de revolución, ¿no? ¿Sí? Bien, te voy a ayudar, baby, ¿ya? Atiendan, atiendan, todos atentos. Lo que nos va a ayudar va a ser esto, ¿no? Yo cuando veo NE negativo, sé que eso tiene que ser una tierra, 0 volts tiene que haber ahí, ¿no? ¿Sí? 0 algo de voltajito tiene que haber, pero es una tierra de sensores. 0.35, 0.45, 0.35 generalmente es una tierra de sensores, 350 milivoltios. Si ustedes observan acá, ¿sí? Si se fijan, les da prácticamente 0 voltios. Si lo ponen en milivoltios, les va a dar 350 milivoltios, 250 milivoltios. Eso es lo común para una tierra de sensores, caballeros. ¿Sí? Entonces, N negativo es una tierra. Primera condición, ¿no? Yo tengo que buscar condiciones. Segunda condición, entiendo que las señales que ingresan hacia la computadora, ¿sí? Cuando yo alimento, aparecen igual negativos. O sea, son señales negativas que salen de la computadora. ¿Sí? Entonces, entiendo que este negativo, este 0 voltios, puede ser de alimentación o puede ser de referencia. En este caso de los sensores, ese negativo que ustedes están viendo ahí, ese 0 voltios, en ese N positivo y G positivo, esa salida es una señal negativa de referencia. Pero ¿cómo voy a saber qué es referencia? ¿No? Porque necesito estas referencias. Si no tengo esta señal de referencia negativa y aparece un voltajito, por ejemplo, ¿sí? Ahí es donde voy a ingresar por cuál, ¿no? Si aquí aparece ese voltaje, por NE voy a entrar, ¿no? Si aparece por G voy a entrar, ¿no? Entonces yo me voy a dar cuenta desde ese punto de vista. Ahora, cuando ingrese ahora, tengo que buscar de dónde viene esa señal de referencia negativa, ¿no? Lógicamente que hemos interpretado nosotros, ayer hemos visto ahí en la placa electrónica que efectivamente aquí faltan cosillas, ¿no? A ver, voy a ver, creo que estaba este alumno, Fernando Cosío Rodríguez, active su micrófono, por favor. Muy Buenas bien. noches. Perfecto, al toque, parece que estarías aquícito. Te voy a compartir, mi estimado, ¿ya? Te voy a compartir lo que es bueno, dime más o menos dónde faltan componentes, yo te lo voy a dibujar, ¿qué te parece? Te voy a ayudar en eso, para que no Ahí estés... en el circuito, profe. Dondecito te lo dibujo, qué cosita. Voy a ir desde la entrada, tú ya me vas a ir. Entro. Ahí. Aquí, Sí, profe. ya, ¿qué le falta aquí? Una resistencia. Muy bien. Te lo voy a dibujar tu resistor. Medio feo, pero ya. ¿Sí? Vamos a ponerle ahí su palito más. No parece, pero es un resistor. ¿Listo? Voy a seguir entrando. ¿Falta algo más? No falta No, nada. no creo, profe. Ya, aquí sí le falta un condensador cerámico, por si acaso, ¿no? Aquí, desde este punto
le falta un filtrito cerámico, ¿sí? Por ahí. Y luego recién esto se conecta a tierra. Así es. A negativo. Exactamente, a negativo, ¿no? Ahí tenemos ese filtrito que nosotros hemos conocido, ¿no ves? Si nosotros esto nomás le tomamos en cuenta, es un filtro pasa-baja, ¿verdad? Es un filtro pasivo, ¿sí? Y efectivamente, esta es una señal senoidal, esta es una corriente alterna, entonces todo esto conforma una especie de filtro pasivo, podríamos decir, ¿no? ¿Sí? Pero no vamos a decir qué tipo de filtro es ni nada por el estilo, ¿no? ¿Sí? Directamente nos vamos a enfocar en esto. Primero, tiene que haber cero, tiene que haber negativo, por ese negativo se manifiesta que es una señal de referencia, ¿no ve? Es una señal de referencia porque está viniendo a través de una resistencia, a través de un resistor está entrando, ¿sí? Por eso aparece negativo. Entonces, por ese motivo, yo estoy esperando que aquí haya una señal negativa de referencia. Si no hay señal de referencia negativa, entonces el problema es, Guido Sánchez, ¿me puedes responder cuál sería el problema si no hay en este circuito? Viéndolo el circuito, porque en la placa lo vamos a identificar igual, ¿no? Ya hemos identificado ayer. ¿Cuál sería el problema si aquí yo tengo un voltaje positivo? 1 voltio, 2 voltios, así. ¿Qué problema tendría? Guido Sánchez. A ver, por ahí por mensaje me has respondido. No. Guido Sánchez, estás durmiendo, ¿eh? Ya estás durmiendo, muy bien. Estoy identificando a las personas que no están atentas. Me avisan si están mal para la reunión. A ver, voy a pedirle que me responda a este Jaime Mancilla por chat. No importa si no puedes activar tu micrófono. Inmediatamente responde por chat. Ya ha respondido aquí su compañero Samuel Castro Hinojosa, dice, se desconecta la tierra de sensores, profe. Muy bien, Samuel, esa es la respuesta, ¿no? Ha perdido la conexión de tierra. Entonces, esa conexión de tierra, si yo... ¿Y qué puede provocar? A ver, ¿qué puede provocar que ahí haya ausencia de conexión de tierra? Le voy a preguntar al Joao Berríos. Por favor, active su micrófono. Joao. Hola, profe. Muy bien, buenas noches, Joao. ¿Qué puede provocar que este negativo se pierda en la placa electrónica? Fallos físicos. ¿Puede ser la mala conexión a tierra, profe? Sí, pero ¿qué puede provocar eso? Precisamente de eso estamos hablando, ¿no? ¿Qué cosita podría provocar que haya un falso contacto en ese punto? Generalmente los falsos contactos, caballeros, se manifiestan en los circuitos de potencia. Pero este será un circuito de potencia, no ¿ves? No es un circuito de potencia, es un circuito de entrada que no maneja corriente, ¿sí? Tiene incluso señal de referencia negativa, ¿no? Entonces aquí yo tengo, ¿sí? Un problema importante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué podría provocar que me manifieste este problema en la computadora? Casos típicos. Bien, les voy a decir qué caso puede haber. Bueno, no les voy a... El caso puede ser, jóvenes, que le hayan echado humedad, ¿no? Si entra un poco de humedad a la placa electrónica, lógicamente, si esa humedad llega a hacer contacto con esta parte de las pistas de conexión, generalmente en los circuitos de potencia ocurre eso, ¿no? Pero con el tiempo, esa humedad va a empezar a corroer la soldadura, ¿sí? Esa conexión, esa soldadura que tiene de estos componentes, va a empezar a limpiarse, va a empezar a tener una especie de rajadura, podríamos decir, ¿sí? Y va a haber una sulfatación tremenda. Esa sulfatación va a provocar un falso contacto que incluso te va a provocar que no hay esa señal negativa de referencia. Entonces, generalmente la humedad es lo que provoca en los circuitos de baja potencia ese inconveniente que les estoy indicando, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con la humedad. Si ustedes ven algo sulfatado por ahí, límpienlo, hagan una soldadura nueva o resuelven la placa, ¿no?
ahí van a evitarse más de un problemita. Por eso lo importante siempre es checar, ya, ver siempre si es que ha entrado o no ha entrado humedad. Es clarito, ¿no? Y generalmente lo que atacamos nosotros son los circuitos de potencia, les resolvamos biencito, y nos olvidamos de los circuitos de entrada. Y tú, como no has descubierto esto, le dices al dueño, ¿no? Mira, jefe, anda, cómprate otra eco, ¿sí? No jala, tu procesador se ha quemado, no trabaja, ¿sí? Es problema de software, o sea, le hackeas todavía, ¿no? Problema de software, le dices. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál problema de software? Lo que ha pasado es que no te has fijado que aquí tenía que haber una señal de negativo y está provocando eso porque aquí había estado sulfatadito y no hay un buen contacto en este punto, ¿no? O en todo caso puede ser también algún problema de este condensadorcito que ha entrado en corto, por ejemplo. Si ha entrado en corto el procesador se quema, a ver, le voy a preguntar a mi alumno. Juan Daniel Zárate, responda inmediatamente por chat. Estoy esperando tu respuesta a esa pregunta. Si hay un cortocircuito en este condensador, puede provocar que este elemento procesador o el elemento circuito integrado que está conectado ahí se queme. Esa es la pregunta. Juan Daniel, no creo, profe. Estás en lo correcto, mi estimado. No solo lo creas. Es lo correcto. No va a dañar el circuito. ¿Por qué? Para que aquí haya un cortocircuito, tendría en todo caso, ¿sí? Que haber una, por ejemplo, si por aquí se alimenta con positivo, ¿no? Y por aquí se alimenta con negativo, ¿sí? Para que sea un cortocircuito y dañe el integrado, ¿ya? Tendrías que agarrar esto y conectarlo acá. Entonces ahí estoy provocando un cortocircuito, ¿no ves? Ahora otra cosa que puede pasar también, no falta un bala, ¿no? Un tigre de ustedes que no entiende que aquí maneja corrientes muy chiquititas. Entonces no falta un tigre que no sabe y aquí le pone su buscapolo. El de 3 diodos, ¿puede quemarlo o no puede quemar ese circuito integrado? ¿Lo va a ejecutar o no? Incluso le mete los dos terminales, su positivo y su negativo más le va a colocar. El buscapolo tipo LED, ¿lo va a quemar o no lo va a quemar? Mi estimado Josué Delgadillo, responda por mensaje. Josué Delgadillo, por favor. ¿Quema o no quema ese circuito integrado cuando pones el buscapolo? Josué Delgadillo. Josué Delgadillo. Ah, muy bien. Quema, profe. Excelente respuesta, mi estimado. Sí lo va a quemar. Porque aquí, si pones el buscapolo, lo vas a ejecutar, ¿no? Entonces, no tendría sentido tú esperar con buscapolo, ni con punta lógica tampoco, ¿no? ¿Sí? Lo que sí puedo poner acá, en este punto, es un osciloscopio para ver qué tal está llegando la señal, tal vez, ¿no? Entonces, esos problemitas ya les he mencionado ayer. Ahora vamos a trabajar en los circuitos de entrada de la computadora, que es el MSW y el STA. Son señales que ingresan a la computadora, ¿sí? Son señales positivas que entran a la unidad de control electrónica, ¿ya? En este caso, lo que tenemos que entender, ¿ya? A ver, le voy a preguntar, no sé si me habrán entendido allá, cuando he hablado de la señal MSW y el STA, ¿sí? A ver, mi estimado Raúl Cruz Tomás, active su micrófono, por favor. Muy bien, Raúl. Sí, profe. Raúl, ¿cuál es la función que tiene, o sea, cuál es la importancia que tiene ese terminal NSW y STA? No sabría decirle, profe. Acabo de ingresar hace como 5 minutos. Ayer hemos hablado, pero está bien, no hay problema. Ahora te voy a decir, mi estimado, ¿ya? Por favor, profe, va a disculpar. El NSW, o Neutral Switch también podríamos decirle, ¿ya? La EQ lo va a utilizar, esta señal, especialmente para determinar si el selector de la transmisión automática
está en la posición N o P, ¿sí? Cuando esté en esa posición, ¿sí? Esta señal, cuando ingrese a la computadora, ¿ya? Va a empezar a trabajar con el sistema de control de ralentí. ¿Qué significa? Cuando tú sabes que los autos a carburador antes tenían que ser activados, o sea, tenías que acelerar siempre, ¿no? Un poquito, por lo menos, el pedal de aceleración. O sea, tenías que enriquecer tenías que acelerar para que se abra un poquito más el obturador, que entre más airecito, que entre más combustible, ¿no? En este caso, en los sistemas de inyección no es necesario acelerar, no es necesario pisar el acelerador. Estos sistemas, por más frío que esté el motor, encienden, ¿no? Entonces, ¿por qué encienden tan rapidito? Porque cuando ustedes dan arranque, ¿ya? Lo que pasa es que al momento de dar arranque, le llega primero positivo al neutral switch, ¿sí? Y ese positivo es el que va a habilitar el sistema de control de ralentí. Simplemente es una valvulita que a veces venía con un cable, digo, con dos cables, venía con tres cables, ¿no? Y con más cables también, los motorcitos paso a paso del sistema de control de ralentí. Me estoy hablando de las válvulas IAC, ¿no ven? En ese caso, cuando llega ese positivo, lo que hace es determinar, ¿no ve? O abrir ese pasito de aire adicional necesario para que se produzca la mezcla aire-combustible correcta, ¿no? Porque como la mariposa está cerrada, entonces, ¿por dónde más va a entrar el aire? Porque para que haya explosión en los cilindros, tiene que haber, pues, ¿no ve? Esa mezcla aire-combustible, aire y combustible. Entonces, para que entre, ese paso adicional se abre por la válvula IAC y, lógicamente, va a lograr la explosión correcta o, en este caso, la mezcla estequiométrica en ese instante para encender de inmediato el vehículo. Entonces, más que todo es para trabajar con el sistema de control de ralentí. ¿Ya? Bien, señores, espero que estén tomando apuntes, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, me van a mandar fotitos de sus apuntes, ¿ya? Todos deben estar con bolígrafo y bien atentos, ¿sí? A ver, no sé, a ver, vamos a buscar una persona, a ver, que me pueda participar. Fernando José Torres, a ver, creo que hace rato le llamé y no me contestó. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Fernando, ¿cuál es el trabajo o cuál es la importancia de la señal STA? Eso está en la computadora, lógicamente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de la señal STA? ¿Qué hace la señal STA? Señora, ST es el que saldría al sistema, al motor de arranque para que encienda el vehículo. Claro, al arranque vaya, ¿no? Claro que comparte, pues, ¿no? Comparte con el sistema de arranque, con el solenoide, ¿no? Con el terminal 50 comparte, ¿no? Sí, pero el STA viene un poquito más allá, ¿ya? A ver, les voy a terminar, o alguien quiere participar, a ver, voluntariamente, alguien que ya sepa. Pero voy a checar, creo que aquí tengo a alguien que está con el profe, en el caso de los autos americanos, que encienden con pisar embrague. Ah, ya. En los autos americanos sí o sí tienes que pisar embrague. Igual, no solo en los autos americanos, ¿no? En los autos japoneses también ha aparecido ese interruptor, ¿no? Interruptor neutral, le dicen. Es decir, si no pisas embrague, esto no va a pasar. O sea, das arranque y no hay arranque, ¿no? Porque aquí hay un interruptor, ¿sí? Aquí tenemos uno de transmisión automática, ¿sí? Interruptor de arranque neutral se llama, ¿no? Antes, en los antiguos, esto solo era un puente nomás, ¿no? ¿Sí? Un puente. Entonces dabas arranque, ¡zan! ¿Y qué pasaba? O sea, había un problema, un inconveniente grande, y yo me he dado cuenta cuando le ha pasado a mi tío, por ejemplo, ¿no? Mi tío a su sobrino no le quería enseñar a manejar auto, era a caja mecánica, ¿no? Nunca le ha querido enseñar, ni siquiera le ha explicado, por envidioso, ¿no? Un día le había dejado ahí la llave en el auto y había ido a comprar a la tiendita, se había estacionado delante o detrás de un camión. ¿Y qué ha hecho el muchacho? Chiti, nomás changuito, le ha girado la llave.
¿Qué ha pasado? ¿Sí? Como era este sistema, al girar la llave ha dado arranque directamente, ¿no? Y el auto se ha entrado, claro, como el motor de arranque ha sido activado, el auto se ha entrado ahí abajo. Chao, ¿no? Su chiste le ha costado unos buenos miles de bolivianitos, ¿no ve? Eso ha sido su culpa. Si le hubiera indicado, cuando tú quieras dar arranque, pisa siempre este interruptor que está en el embrague, ¿no? Le hubiera dicho, él hubiera pisado el interruptor del embrague y aunque hubiera dado arranque, se hubiera asustado un poquito, pero no se hubiera ido adelante el auto. Entonces, esa es la importancia que tiene este interruptorcito, ¿verdad? Pero estamos hablando más que todo ahora de la ECU. ¿Cuál es la importancia? Porque a la computadora, esa señal del terminal 50 comparte también con la ECU. ¿Y cuál es su importancia? Esa es la pregunta, jovencitos. A ver, yo a ver, me vas a responder, mi estimado José María López, por mensaje, no hay problema. Y me vas a responder Michael Nick Rocha. Active su micrófono, por favor. Si no, no hay problema. Para eso estamos, para poder indicar acá. Sí, profe, buenas noches. Muy bien, Michael. Y el otro compañero tiene que estar respondiendo por mensaje, ¿no? Bien, jovencitos. Entonces, como les decía, ¿sabes, mi estimado, cuál es la importancia de que le llegue ese positivo al terminal STA? Me está preguntando de que cuál es la importancia de que llegue un positivo al STA. Claro, a la computadora. Pues viendo el circuito tendría que ser un positivo de confirmación. Ya, está bien. Por ahí están, bien está tu respuesta, pero ahora te voy a terminar de explicar. Y vas a terminar de aprender, mi estimado, ¿ya? Activar. Okay. A ver, me decías, Guido. Pero el arranque de relé viene en positivo, ¿no, profe? Y de la computadora va, digo, a relé un positivo. No, nada que ver. Comparte el positivo que le llega desde el relé de arranque, si tú quieres, ¿no? Desde ahí, desde el terminal 50, comparte ese positivo. Solo al momento de dar arranque aparece ese positivo en la computadora. Entonces, les voy a terminar de hacer entender esta situación, porque estamos hablando de las señales de entrada de la computadora y lógicamente vamos a analizar esos circuitos y cuál es su importancia, tenemos que saber para entrar y revisar. Porque si no sabes qué es lo que hace, ¿sí? Entonces, ¿para qué vas a revisar? ¿No? Muchos, por ejemplo, dicen, no le afecta, ni STA ni le mosquean siquiera, ¿no? Ni neutral switch, sin darse cuenta, no está arrancando al toque, ¿no? Está tardando en encender. Entonces, generalmente esta señal positiva al momento de dar arranque le llega a la computadora, ¿ya? Para determinar si el motor está girando o no, ¿sí? Es decir, que antes que le esté informando el CKP, el CMP, cuando le llega ese positivo, el procesador ya se entera que el motor está empezando a girar, ¿sí? Entonces, la función principal que tiene, ¿ya? Es para que la ECU aumente el volumen de la inyección de combustible durante el arranque. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú le das positivo al STA, va a empezar a inyectar combustible, o sea, va a inyectar más combustible, va a enriquecer la mezcla, va a aumentar el volumen de combustible porque está encendiendo por primera vez el motor, ¿sí? Entonces, ¿se entiende, caballeros? ¿Tienen alguna pregunta acerca de este aspecto? Recordemos de nuevamente, ¿sí? El terminal neutral switch, ¿sí? Lo utiliza para determinar si la transmisión automática está en la posición N o P, ¿no? Se usa principalmente, o sea, la computadora utiliza esta señal principalmente para hacer trabajar el sistema de control de ralentí, para abrirle un pasito de aire adicional cuando la mariposa está totalmente cerrada al momento de dar arranque, ¿no? Y el STA ya habíamos indicado que la detecta o la utiliza la computadora esa señal para determinar si el motor está empezando a girar o si está girando en este caso, y esta señal cumple la función, ¿ya?,
para aumentar el volumen de combustible o el volumen de la inyección de combustible durante el arranque o giro del motor. ¿Sí? Esa es la función que tiene. ¿Se ha comprendido, mi estimado? A ver, voy a ver si me ha respondido este alumno. René Álvaro, profe, ¿puede explicar una vez más? No sé si te ha quedado claro, mi estimado René Álvaro Solís. ¿Puede volver a explicar? Profe, no lo entendí bien. Cuando pises el embrague, ¿qué se hace? Dice, profe, no lo entendí esa parte, profe. Ay, ay, ay. Solamente es un interruptor, caballeros, ¿sí? A ver, vamos a ir un poquito más adelante. Creo que tengo otro circuitito acá. Bueno, aquí no hay problema. En el otro vamos a ver, ¿ya? En aquí se entiende mejor. Especialmente cuando son con transmisión automática o con transmisión mecánica, especialmente, tiene pues un interruptor de embrague, ¿no? Entonces, cuando tú no pisas el embrague, ese interruptor no se conecta, porque ese interruptor es un puente nomás acá. Es un puentecito que cuando tú das arranque, si no pisas embrague, no conecta el motor eléctrico de arranque, en primer lugar. O sea, no conecta el solenoide de arranque, ¿sí? Porque tú sabes, doy arranque y primero llega al solenoide de arranque y el motor eléctrico de arranque funciona, gira el motor, ¿ves? Entonces, es lo que hace, pues, es un interruptor nomás, nada más ese interruptor de embrague, ¿no? Podríamos decirle, ¿ya? Entonces, no va a haber arranque si no pisas embrague. No va a haber, porque tienes que pisar embrague y ese interruptor se cierra. O sea, vas a conectar cuando pises el embrague. Y como vas a dar arranque, ese positivo va a pasar para activar el relé de arranque, en este caso. Y ese positivo que está entrando al relé de arranque también comparte para meterle esa señal positiva a la computadora. Y la computadora lo utiliza principalmente para aumentar el volumen de combustible cuando el motor está girando. Esa es la función que tiene. ¿Se ha entendido, mi estimado? Sí, profe, sí. Listo, muy bien, jovencito. Lo bueno que tenés, por eso digo, ¿no? Lo bueno de esta modalidad de enseñanza, caballeros, es que la van a poder ver. O sea, pueden ver las veces que quieran hasta entender. Y ahí está explicado, ¿no? Bien, jovencitos, voy a continuar, por favor, porque a mí me interesa aquí adentro, jóvenes. Esto es lo que me interesa. Primero, necesito que sepan por qué está ahí. ¿Por qué entra ese positivo? Ya hemos entendido, ¿no? Aquí positivo le llega directo, ¿no? Aunque de arranque, aunque no de arranque, aquí positivo sí o sí le va a llegar. ¿Sí? ¿Y para qué va a utilizar? A ver, ¿para qué utiliza? A ver si se acuerdan. ¿Para qué utiliza? Para enterarse que si está en la posición NOP, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Bien, jovencitos. Y aquí para aumentar el volumen de combustible. Seguimos. Ahí tenemos un circuito típico de un NOA, si no me equivoco, ¿ya? Así está conectado. Este es el selector de la transmisión automática, ¿no? Nosotros tenemos ahí un selector. Nosotros sabemos que ponemos ahí en P, R, N, D, 2, L, ¿no? Los que manejan transmisión automática se la saben de memoria, ¿no? ¿Sí? Y saben también de memoria que si ustedes lo ponen en R y quieren dar arranque, no va a haber arranque. Si le ponen en D, no va a haber arranque. Si le ponen en 2 o en L, no va a haber arranque. Solamente va a haber arranque cuando pongan en la posición P o N. ¿Por qué? Porque cuando ustedes den arranque, ese positivo va a ser un puente a través del P o va a ser un puente a través del N y va a alimentar, aquí estaría conectado el solenoide del relé de arranque, en este punto. Y ese positivo del solenoide del relé de arranque aprovecha también para enviarle esa señal positiva al terminal STA, para aumentar el volumen de combustible, porque en ese instante, cuando le llega ese positivo, la computadora o el procesador se entera, ¿sí?, que el motor está girando, ¿sí?, antes que le llegue del sensor CKP, ¿no ven? ¿Cuál llega más antes? Porque para que el sensor CKP y CMP produzcan una señal adecuada, mínima, para que la computadora
pueda determinar inyección, chispa, etcétera, hasta que empiece a girar a esa velocidad necesaria, entonces ya tiene que estar trabajando ahí, tiene que estar inyectando, ¿no? Porque yo quiero que encienda al toque, y es por eso que necesito esta señal. ¿Sí? Y el neutral switch, miren, no hay ningún puente, directo le llega aquí. A través de un fusible, lógicamente está, ¿no? El fusible starter, ¿no? Ahí está, ¿sí? A través de ese elemento. Esa es la conexión de la computadora que tiene, ¿sí? Ahora, si no es con transmisión automática, lógicamente que el NSW se elimina, pues, ¿no? Chao NSW, chao neutral switch, ¿para qué voy a utilizar? Porque el neutral switch especialmente para enterarse que está en la posición NOP, en el caso de transmisión automática, ¿no ve? Y para trabajar con sistema de control de ralentía, este tendrá otra forma, otra manera, ¿no? En este caso, aquí nosotros podemos observar que hace un puente a tierra y listo. Hay muchos casos que trabajan así, ¿no? Entonces, ¿de dónde pasa para trabajar, para hacer trabajar el sistema de control de ralentía en el caso de transmisión mecánica? Lo utiliza de esta misma señal STA, de aquí mismo aparece, ¿no? Este mismo ya no necesita esto, este mismo ingresa al procesador y también empieza a trabajar con el sistema de control de ralentía. Fíjense, aquí tengo una válvula IAC de 3 terminales, lógicamente un positivo, y 2 bobinitas porque son de apertura y cierre, ¿no? Este tipo de sistemas de control de ralentía, ¿ya? Pero esto no vamos a estudiar todavía, más adelante vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque esto para nosotros es señal de salida de la computadora, ¿no? Activa hacia afuera. No estamos trabajando hoy día en las señales de salida, estamos trabajando en las señales de entrada de la computadora. Eso debemos tomar muy en cuenta, caballeros. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí bien? Seguiremos entonces, jóvenes, ¿ya? Y lógicamente, si ustedes ahí, he hablado bastante de la transmisión automática y a veces viene con estos acrónimos, y hay otros acrónimos más que le incorporan para identificar, digamos, por dónde se activan las electroválvulas de la transmisión automática, ¿no? Ustedes, la transmisión automática, ustedes saben que hay unas electroválvulas ahí adentro que son activados desde la computadora. Entonces, cuando es un PCM, ¿no? Módulo de control de tren de potencia, entonces estos acrónimos van a ser los designados para enviar la señal que active cada una de las electroválvulas de la transmisión automática. Bueno, eso como complemento o completando lo que es la información que les estoy transmitiendo. Ahora, ya saben, ¿no? Si mi sistema de control de ralentí, o en este caso, si este sistemita me trae problemas, tarda en encendido, está bien la compresión, la bomba está chévere, ¿no? En cuanto a presión de combustible, chequeo el regulador de presión, está genial, la electroválvula de tensión está chévere, ¿no? O sea, todo ya es revisado, ¿no? Y me sigue tardando, incluso la compresión del motor está en su nivel, está donde tiene que ser, está en estándar, ¿no? Los mecánicos saben, ¿sí? Todo ya lo he revisado y sigue tardando en encender. Ya he cambiado bujías, ya he cambiado cables, ya he cambiado inyectores, inyectores, todo lo he cambiado ya, pero sigue tardando en encender, ¿no? Entonces, lógicamente que puede ser problemita, ¿sí? De que esté tardando porque esa EQ sí lo toma en cuenta este terminal neutral switch y el NS o el STA, ¿no? ¿Sí? Puede haber algún problema. Entonces, en última instancia, yo voy a empezar a revisar. Para entrar a la computadora, lo primero que me voy a preguntar va a ser qué tiene que haber en esos puntos. En el caso de neutral switch, tiene que haber un voltaje positivo similar al voltaje de la batería. En el caso de STA, directamente es una tierra de sensores. Es una tierra, podríamos decir, una tierra de referencia, no diremos de sensores. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre una tierra de sensores de alimentación y una tierra de sensores de referencia. Mucho cuidado, ya hemos aprendido nosotros en la parte de alimentación positiva. Entonces, si yo tengo estas condiciones, si yo veo esta condición de salida, no voy a ingresar a checar aquí adentro, ¿no? Y si veo esta condición, tampoco voy a entrar por acá. Pero si no veo esta condición
de voltaje de salida, voy a entrar a la computadora, pero me fijaré en otro, mira, en otro tipo de EQs igual, mira, aquí hay un voltaje positivo y aquí hay una tierra de referencia negativa. ¿Sí? Entonces empezaremos a trabajar en el primero. Si no tienen preguntas, antes que entre, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir qué es lo que alguna observación, algo que no estén entendiendo? Por favor, jovencitos. ¿Alguien? ¿Alguna dudita? Algo que se esté yendo. Perfecto. Dime, Tiro y Rubén. Al momento de dar arranque, profe, en el STA va a haber 12 voltios, profe. Claro, lógicamente que cuando tú des arranque, se va a volver positivo. Por eso dice señal de referencia negativa. Porque cuando es referencia y le llega positivo, esa señal negativa se convierte en positivo. Pero aquí tengo una señal de referencia positiva. Pero vamos a ver por qué razón, ¿sí? Esto es una señal de referencia positiva de igual manera. Veamos entonces en el circuito interno. ¿Desea decir alguien, su otro compañero, creo que Guido me estaba queriendo decir algo? Profe, una preguntita. Ese negativo de referencia, ¿hasta cuántos voltios es su máximo? Cuando son referencias, no debe pasar de los 0,35, ¿no ve? ¿Sí? Cuando es negativo, por si acaso, ¿sí? Ahora, si tú inviertes la polaridad con relación a positivo, le verificas, vas a tener un voltaje similar al de batería. Si quieres saber si es referencia o es alimentación, una carguita y te va a caer la tensión. Cristian, ¿deseas decir algo? Listo, gracias, profe. No, no hay por qué. Gracias por preguntar, mi estimado. Edwin. ¿Cómo sabemos la diferencia cuando llega de voltaje en los americanos? Es lo mismo, mi estimado. René Álvaro, la misma situación. No importa si es americano o japonés, si es un módulo de avión, o es un CDI de moto, o es lo que tú quieras, cualquier tipo de módulo de control electrónico, ¿sí? Tú puedes hacer esta situación, o sea, tú puedes detectar algún fallo en esa parte del circuito siempre y cuando hayas realizado este trabajito. Cuando tú quieres reparar o quieres hacer diagnóstico de la computadora, no importa de cuál sea, americano, japonés, asiático, lo que sea, ¿ya? Tú tienes que estudiar esa eco, ¿sí? Tienes que ver por dónde se alimenta, tienes que guardarte esta información. Tienes que empezar a ver por dónde entran las señales de los sensores, qué sensores están ingresando ahí, que esos sensores que utilizan señales de referencia positiva o señales de referencia negativa. Tienes que saber cómo trabaja el sistema externamente. Es un diagnóstico, ¿no? Yo tengo que saber cómo trabaja el sistema, ¿no? Cristian. Bueno, creo que solo la activaron, ¿sí? Continuaremos entonces, jóvenes, no les quiero hacer tardar solo en un punto, ¿sí? Y aquí empezamos a trabajar, Claudio, mi ayudante le estoy llamando, se llama Claudio. Bien, jovencitos, entonces vamos a empezar a trabajar en este circuito, ¿no? Habíamos dicho que en Neutral Switch aparece una señal de referencia positiva, eso en primer lugar, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene esa señal de referencia positiva? Observen ustedes que cuando ustedes verifican ese voltaje, si ingresan ahí a la computadora, ¿ya? Si ingresan a la EQ, ingresan a los circuitos de la placa electrónica, lo primero que encuentran es un cátodo de un diodo. Y eso es lo que les voy a demostrar en este instante. Permítanme, por favor, compartir la pantalla y traten de no activar sus micrófonos porque ha aumentado el volumen, jóvenes, porque estaban hablando muy bajito. Entonces, si ustedes van a activar sus micrófonos, me van a hacer doler mi oído, ¿sí? Y si me duele mi oído, me va a doler la cabeza, y si me duele la cabeza, vamos a cerrar la sesión más rapidito, ¿sí? Entonces, por favor, se sale, por favor, ¿ya? Entonces, jóvenes, aquí lo que tenemos que ver es que tiene que haber un diodo.
¿Cómo se encuentra? Yo les estoy mostrando en una ECU sencillita, ¿sí? Que tiene 2 plaquitas nomás. Es precisamente para que ustedes no vuelen, ¿no? Porque si yo les muestro en una ECU americana, por ejemplo, claro que su circuito es más complejo. No es complejo, para nada es complejo, pero esos ya tienen más placas internas, ¿no? O sea, los caminos de conexión están yendo más por el centro de la placa, ¿no? Entonces es un poquito complicado para nosotros poder enseñar con ECUs americanas o con ECUs muy modernas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas ECUs nos van a ayudar en esa situación. Aquí, yo lo que estoy conectando, en este caso, les voy a mostrar también, voy a habilitar la otra camarita para que ustedes tengan, ¿ya? 2 puntos de vista diferentes, ¿sí? Aquí voy a trabajar con esto. A ver, esto lo vamos a quitar. A ver, no me deja. A ver. Acá. Ya. ¿Dónde está? ¿Qué se llama? IPCAM se llama, ¿no? IPCAM. Aquí está. Sí, listo. Estoy conectando la otra camarita más para que ustedes puedan ver y tengan una mejor visualización de lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, ahí me está trabajando, ¿ya? Ahí, ¿qué es permitir que esta aplicación haga cambios? Sí, le voy a poner, porque no es un virus, ¿no? Ya. Esperen un cachito. Ahí. Y ahí está. Acepto. Instalar. ¿Qué pasó? Se ha desinstalado. ¿Qué ha pasado esta marca? Ya. Bien, jóvenes. Mientras está instalando, yo voy a continuar. Entonces, aquí, jóvenes, eso es lo malo del microscopio. Si yo les muestro mi mano, más grande se va a ver. Y si les muestro, aquí está. Ya estamos acá. ¿Sí? Listo. Perfecto. Esto lo vamos a reducir. A ver. Ah, no está. Aquí está. Conectarle. Ahí está. Ahí está, jovencitos. Entonces, esta partecita lo voy a traer aquí para que vean más o menos qué es lo que estoy haciendo yo, ¿ya? Y aquí es lo que yo les voy a mostrar más, mejor, digamos, a detalle para que ustedes puedan ver. Listo, jóvenes. Entonces, aquí, aleja pequeñito, ¿ya? No muy rápido. Ahí nomás. ¿Listo? Bien, jóvenes. Entonces, lo que estoy haciendo acá es conectarle al neutral switch, si no me equivoco. Nos vamos a fijar en nuestro circuitito y en ese caso este es el neutral switch, ¿sí? Ese neutral switch yo lo voy a buscar aquí, por este sector, por acá hay un diodo y ese diodo les voy a mostrar con el microscopio, caballeros, ¿sí? Entonces voy a girar un poquito, primero voy a ubicar la lámina y lo voy a girar un poquito por acá y lo voy a enfocar. ¿Sí? Primero voy a buscar por acá, enfocarlo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por ahí van a ver ustedes un diodito. A ver, voy a ver por acá, por acá. Ahí está. ¿Sí? Ese diodito. ¿Sí? Ese de ahí. No sé si pueden observarlo bien. ¿Ya? Lo voy a encender la luz, creo que está muy oscurito. Lo voy a elevar la luminosidad. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, fíjense, si yo hago continuidad por acá, espero que esté conectado, voy a encender mi tester y observen ustedes, ahí, algo pasó. Mi tester, hay que probar testers. Ahí, miren, fíjense, justamente al cátodo del diodo está llegando, jóvenes, ¿sí? Al cátodo del diodo, porque fíjense acá, esta pequeña rayita, no sé si se puede observar, me está indicando que ese es el cátodo. Desde el neutral switch directo viene acá. Y del ánodo del diodo, ya vamos a seguir esa pista, fíjense, del ánodo del diodo viene a esta parte,
¿sí? A esta parte, a ver, allí, a ese huequito, a ese pad, podríamos decir, a esa interconexión entre placa y placa, pero si ustedes observan esta partecita, por aquí hay una línea, ¿sí? Hay una línea de conexión que nos está indicando que está viniendo a uno de estos resistores, o sea, algún elemento que está viniendo por acá, aquí debe ser, ahí tampoco me da, a ver, ahí tampoco me da, y voy a ir por acá, a ver, chin chin, ¿las desconectado? En el nuevo aquí, está bien, ya, vamos a checar biencito, mostrarme por ahí, listo, entonces yo voy a hacer buen contacto. Me debe estar haciendo mal contactito. No me muestra ahí. No me muestra por ahí. Mi cable me está fallando. Dime. ¿Qué se llama? Los cables del tester no está al revés. El cable no... Ah, ya. Perfecto. Muy bien. Me has hecho dar cuenta. Ya. Agárrame aquí, por favor. Ya. Agárrame. Es que yo estoy checando otra cosa. ¿Sí? Muchas gracias, mi estimado. ¿Sí? Fíjate, yo voy a checar que del cátodo no está yendo esta línea. No está yendo esta línea de conexión del cátodo aquí. Entonces voy a checar el ánodo del diodo con uno de estos resistores. Entonces, ahí préstame, ¿ya? Y lo voy a conectar aquí. Justamente por acá. Estoy conectando al ánodo del diodo. Y fíjense, aquí no hay, ¿ya? Ahora voy a ir por atrás. Ahí me está llegando. Y aquí también. Mira, a estos dos diodos, o estos dos resistores, está llegando esa conexión, ¿sí? Y si se fijan biencito, del ánodo del diodo, o sea, les voy a mostrar un poquito del circuito, dejar de compartir va a ser grave, ¿ya? ¿Dónde está? Espero que me muestre, ¿sí? Guardar voy a poner. ¿Dónde está? A ver, ¿se ha cerrado? Ya. No pasa nada. Quería mostrar lo siguiente. A ver, voy a abrir de nuevo mi archivo. ¿Ya? Voy a abrir nuevamente acá. Tengo el diodo, el ánodo del diodo, y de su cátodo, de su cátodo pasa al ánodo, y del ánodo a dos resistores. Fíjense. Y esos resistores son justamente estos elementos. Con la lupa mejor, siempre de aleja algo. ¿Ya? Entonces ahí es donde me está dando continuidad con estos dos resistores. Ahora, uno de estos resistores me va a dar continuidad con positivo. Voy a probar con uno, ¿sí? Aquí. Ahí voy a tratar de pinchar. Ahí, ¿sí? Y voy a ver si me da. A ver, voy a mostrarles con quién me está dando continuidad. Y ahí me va a enfocar la otra camarita, ¿sí? Me está, no te acerques pequeño, ¿sí? De ahí nomás, aquí muestra, ¿ya? Fíjate, con esto me está dando, con el regulador de tensión, con su terminal emisor, que le llega positivo de contacto. Entonces, lo que hemos encontrado, caballeros, ¿ya? Es esta partecita del circuito, donde ingresa el cátodo de diodo, pasa por el resistor, ¿sí? O los dos resistores, ¿ya? Y un resistor está llevando ese positivo de referencia. ¿De quién le lleva? Del regulador de tensión, comparte con el positivo de contacto que entra desde afuera. Ese es el positivo. Por ese motivo, aquí ustedes tienen ese positivo de acá. Ahora, un poquito analizaremos, ¿no? Pero, profe, si le llega positivo, ¿por qué si tiene aquí positivo, ¿por qué necesita ese positivo? ¿Y qué es lo que detecta el microprocesador? ¿Sí? Les puedo mostrar, es un poquito complicado, aquí hay otros circuitos, condensador, etcétera. Igualito es el circuito en la placa. Entonces, fíjense, jóvenes, aquí lo que hace
este positivo viene por una resistencia, ¿sí? Entonces, lógicamente que aquí hay baja corriente, menos corriente podríamos decir, y esa corriente positiva hace un divisor de tensión prácticamente, ¿no? O sea, hay menos voltaje, podríamos decir, en este punto, ¿no? Ahora, para cuando le llega ese positivo al momento de dar arranque, es positivo. Y por aquí también hay positivo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo circular esa corriente positiva omitiendo el resistor, ¿sí? Eso es lo que hace. Omite la resistencia porque cuando aparece ese positivo, omite la resistencia y aquí este positivo se toma en cuenta para aumentar la corriente en este punto y esa subida de corriente es lo que va a detectar el microcontrolador o el procesador para que entienda que está en la posición N o P. Eso es lo que va a hacer, jovencitos. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Esa es la manera, ¿ya? Donde ustedes, estoy dejando de compartir por si acaso, ¿sí? Y vamos a seguir analizando más circuitos, ¿sí? Es un poquito complicado mostrar ahí por microscopio y todas esas cosas, pero estamos haciendo el intento. Entonces, como les decía, jovencitos, ¿no? ¿Sí? Hay un voltaje positivo de referencia, ¿de dónde viene? Por su resistencia, pasa por el ánodo del diodo, por el cátodo sale, lógicamente, un voltaje menor al voltaje de alimentación. Cuando aparece el positivo del momento de dar arranque, aquí hay positivo, pero como también aquí hay positivo, es como que sube la corriente y esa subida de corriente es la que detecta el microcontrolador para saber si está o no está dando arranque en ese punto, cuando le llega, ¿no? Y para enterarse de que está en la posición NOP, con esa pequeña variación de corriente es donde el procesador empieza a trabajar en la apertura de la válvula de control de ralentí, de la válvula IAC. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien, jovencitos. Bueno, seguiremos trabajando en esto de lo que es, ¿no? Las señales de la unidad de control de frente. Habíamos entendido que en esto de la señal STA hay negativo y es negativo de referencia. Entonces, ¿de dónde viene ese negativo de referencia? Fíjense, nosotros tenemos acá, ¿sí? Ese negativo de referencia que viene a través de este resistor o de este circuito y atraviesa el terminal STA. De ahí aparece esa tierra de referencia, ¿sí? Entonces, cuando le das positivo, este trabaja de forma diferente a la anterior, ¿no? Cuando le das positivo, ese positivo se manifiesta por acá y detecta o cambia el estado lógico en el circuito integrado principal. Y ese circuito integrado principal entiende con esa situación que el motor está girando, ¿no? Y aumenta el volumen de combustible, lógicamente, trabajando con los inyectores. ¿Se entiende bien, Michelle? Sí, profe. Muy bien, estimado. Gracias por contestar rápido. Entonces, continuaremos, pues, ¿no? Continuaremos un poquito más. Ahora vamos a estudiar un poquito de lo que es la conexión del sensor de aire, ¿no? O sea, yo con esto, el CKP, ¿no? El STA, el NSB2 no es muy importante porque igual funciona el motor, alguien dirá, ¿no? Bueno, eso ya lo dejo a su criterio. Yo ya les he dado la importancia que tiene, ¿no? Ahora, alguien me dirá, profe, yo nunca conecto el STA ni el neutral switch, igual nomás funciona el auto. Bueno, eso ya es criterio de ustedes, ¿sí? Bien, señores, ahora el sensor, después del CKP, uno de los sensores importantes también es el sensor de aire, ¿no? Nosotros entendemos que hay varios tipos de sensores de aire, ¿no? Perdón, el sensor de posición de la mariposa, en este caso, lo que me está mostrando esto, está equivocado el circuito. Aquí dice MAP, ¿no ve? Pero en este caso
cabe aclarar que esta conexión de este sensor es para, en este caso, para el sensor TPS. Cuando nosotros vemos este BTA es para TPS. Para el sensor de aire, esto le he movido un poquito, le he subido. En realidad, para el sensor de aire de tipo MAP, ¿ya? Sería esta partecita, donde dice PIM, hablando del sensor MAP, ¿sí? Hablando del sensor MAP, ¿ya? PIM corresponde, no corresponde el BTA corresponde para el sensor de tipo para el sensor de tipo potenciómetro de posición de mariposa, ¿no ven? En este caso, ¿ya? ¿Cuál es la función del sensor MAP? A ver, ¿quién me puede decir así rapidito para avanzar más rápido? A la una, a las dos y a las... Mire, profe, el volumen de aire aquí. Es la cantidad de aire que ingresa al motor, ¿sí? ¿Cómo detecta la cantidad de aire que ingresa al motor? Solamente necesita saber la presión que se manifiesta en el múltiple de admisión, ¿no? Este sensor MAP trabaja con presión, ¿no? Sí, sensor MAP, en este caso, con vacío en este caso. Cuando está en ralentí, entiende que hay bastante vacío en el múltiple de admisión porque la mariposa no está abierta, entonces ahí se entiende que está entrando por poco aire. Cuando la mariposa se abre, hay más presión, entonces hay menos vacío y entiende que está entrando más aire. Entonces trabaja con vacío especialmente, ¿no? Ahora, este está mal escrito igual, PIM, ¿no? Este es el circuito, el elemento principal, ¿ya? Este sensor, lógicamente, fíjense, tiene una señal positiva que sale como una especie de referencia. A partir de esa señal positiva es donde empieza a variar, en este caso, el voltaje, ¿sí? Empieza a variar. Ustedes saben que aparece entre 1.2, sube hasta 2, 3 voltios, en el caso del sensor MAP, ¿verdad? En este caso, lo que tenemos que detectar en ese punto es que nosotros veamos en ese terminal de conexión 5 voltios o aproximadamente ese voltaje que estamos viendo en este instante, ¿no? Veamos un poquito cómo es el circuito, de dónde aparece esa señal positiva, ¿sí? Un poquito voy a agrandar esto para que ustedes puedan tener una mejor visualización. Estamos hablando del sensor de aire, del sensor MAP de vacío, ¿ya? Porque el de presión es para el turbo, ¿no ven? Entendemos que este es un sensor MAP de vacío. Entonces, ¿por qué hay ese positivo de salida ahí en el pin que conecta la señal del sensor? Porque tiene un voltaje de referencia que viene a través de una resistencia. Fíjense, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no hay este elemento principal? No hay ese voltajito. Por algún motivo, el regulador de tensión estaba mandando a través de su patita del medio, ¿no? Tú sabes que por aquí sale 5 voltios. Ese positivo tiene que conectar acá, ¿no? Y tú sabes que aquí está siendo controlado por un elemento circuito integrado, controlador para transistor, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos revisado en los circuitos fuente. Entonces aquí, ¿qué pasa si no le llega esta señal? A todos los circuitos que están conectados aquí sí le está llegando. Y por algún motivo, un falso contacto, sulfatación, algo, se ha cortado aquí la señal. No le llega esta señal de referencia, ¿sí? Entonces, ¿va a trabajar aunque el sensor está bien? ¿Sí o no nomás? A ver, voy a ver si todos están despiertos. Encuesta. ¿Sí? ¿Va a trabajar? ¿El auto va a funcionar normal o vamos a tener problemas? ¿Sí o no? Si es que le falta esta señal positiva de referencia. ¿Va a detectar la cantidad de aire correctamente que ingresa al motor? ¿Sí o no? No, Estamos en encuesta. Vamos a ver un porcentaje. No voy a decir nombres por si acaso.
¿sí? Vamos a ver qué porcentaje está de acuerdo que sí va a trabajar normal. Va a provocar, dime. ¿Podría explicar de nuevo, profe? No lo entendí bien. La pregunta es solamente, dice, ¿qué pasa si este voltaje no llega aquí? Va a trabajar normal el sistema, el sensor de aire va a funcionar normal, igual nomás va a detectar el procesador esa señal variación de voltaje que necesita para saber cuánto de aire está entrando, es la pregunta. ¿Sí o no? Ya respondí, pero sin saber. Perfecto, ya listo. Ahí está, al cálculo, pues no le han dado. Aquí Profe. hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnos que no me han respondido. Dime. Profe, ¿ese PMB es la señal o es la alimentación al sensor 5 volts? No estoy hablando de la alimentación, caballeros. Estoy hablando de la señal del sensor. Nada que ver con la alimentación del sensor. ¿Ya? Mucho cuidado. No he dicho, porque la alimentación del sensor, tú sabes, de aquí va a ir, ¿no? Alimentar al sensor. De este punto va a ir a alimentar. Pero esto está pasando por una resistencia. Esto ya es la señal, ¿sí? El PIM corresponde a la señal del sensor MAP, del sensor de aire, del sensor de vacío, podríamos decir, ¿no? Entonces, si no le llega esta señal positiva, aquí, a este resistorcito que están viendo acá, o el resistorcito se abre o ha ocurrido algo acá, entonces, si no le llega ese positivo, aunque el sensor esté bien y esté mandando la señal, el procesador no va a poder interpretar la señal correctamente, ¿sí? Va a detectar que hay un problema, ¿sí? Con el sensor de aire y te va a generar un código de error. Eso es lo que va a ocurrir, caballeros. Y lo mismo va a ocurrir en las EQs americanas, ¿no? Alguien va a decir, en EQs americanas es igual profe, ¿no? Pero sabemos que en el EQs americanas ese ya tiene otro tipo de sensores también, ¿no? ¿Sí? El sensor, si no me equivoco, el MAF creo que utilizan, ¿no? Más bastante. Luego hay el Karman que se utiliza, ustedes saben cómo son. Entonces ya tenemos el MAP digital también, ¿no? El MAP digital también, de la misma forma, ¿no? Si es un MAP digital, ustedes saben que genera el MAP digital, genera pulsos digitales, ya no genera variación, ¿no? Ya no genera variación. Ay, mi cuadrado está feo, perdón, disculpen, jóvenes, ¿no? Mi señal digital está pele. Ya, el sensor MAP digital ya trabaja con frecuencia, ¿no? Mayor frecuencia, interpreta que hay más aire, menor frecuencia, interpreta que hay menos aire, dicen, ¿no? Pero, ¿qué hace el sensor? ¿No? Si en el caso, el sensor a veces no genera una señal digital si es que no está conectado a la computadora. O solo manda pulsos negativos o solo manda pulsos positivos. Eso tomar en cuenta, caballeros, ¿no? Entonces, cuando tú le soplas al sensor que está alimentado y quieres verificar ahí en el pin sin conectar a la computadora esa variación, esa frecuencia que tú estás esperando, entonces, ¿sí? Es probable que te aparezca pulsitos negativos nomás. Entonces, si ese es el caso, entonces quiere decir que sí, en ese pin de la computadora tienes que esperar que haya un voltaje de referencia que viene a través de una resistencia. Igualito nomás. Pero si el sensor manda sus dos señales, puede ser que haya una señal de referencia negativa o en todo caso solo filtros y punto. ¿No? Profe, Dime, esa está bien. Dime. esa señal de referencia, usted dice que sale 5 voltios. Puede ser un poquito menos, ¿no? Porque aquí hay una resistencia. Esta es la señal de referencia. ¿Sí? Un voltaje aproximado, no es precisamente 5 voltios. Entonces, en su pregunta lo que dijo es que no hay esa señal de referencia, va a detectar un código. Claro, va a detectar un código de error. ¿Por qué?
porque la computadora, o sea, esa señal que varía, el sensor basa su señal basándose en esta señal de referencia. Varía su señal. Es decir, lo vuelve más negativo o lo vuelve más positivo para que aparezca aquí un voltaje variable. ¿Sí? Entonces, cuando lo vuelve más negativo, ¿sí?, hay menos voltaje. Y cuando lo vuelve más positivo, hay más voltaje. ¿De dónde aparece el voltaje? De aquí, no del sensor. Profe, Dime. entonces eso quiere decir, profe, que si hay mala señal del sensor hacia el microprocesador, el vehículo va a funcionar normal, pero inestable. No, pues, o sea, a ver, la ausencia de aire no quiere decir que va a faltar chispa y combustible, ¿no ves? ¿Están de acuerdo en eso? O sea, la ausencia de una señal del sensor de aire no quiere decir que se va a perder chispa e inyección. Eso en primer lugar. ¿No ves? Es primero ponerse en la cabecita. ¿Ya? Ahora, si yo no tuviera esta señal de referencia para que trabaje el sensor, aunque el sensor esté bien, aquí voy a detectar o no voy a poder medir la cantidad de aire que efectivamente está ingresando en ese instante en el motor. Entonces, o me va a detectar que hay mezcla pobre, o me va a empobrecer la mezcla, o me va a enriquecer la mezcla, ¿no? Dependiendo de qué es lo que me manda. O sea, si es que, por ejemplo, aquí yo detecto 4 punto algo voltios, me va a enriquecer la mezcla. ¿Por qué me va a enriquecer la mezcla? Porque el procesador, cuando detecta aquí un voltaje grande, entiende que está entrando aire, harto aire está entrando. Entonces, esa cantidad de aire que está entrando, lo va a interpretar el procesador y le va a inyectar más combustible, va a prolongar los pulsos de inyección, va a alargar el tiempo de pulso de inyección. Es lo que va a hacer. Ahora, si por decirte, detecta que hay menos voltaje, o sea, el sensor es lo que está haciendo, ¿no? Está convirtiendo más negativo a esta señal, entonces está reduciendo el voltaje, más negativo se está volviendo este punto. Entonces detecta que hay menos voltaje, entonces el procesador, ¿sí?, va a interpretar que está entrando poco aire, entonces va a empobrecer la mezcla. El ancho de pulso de inyección va a reducir, ¿no? Ahora, si no está bien, claro, ¿con quién se va a enterar? ¿Por qué va a generar un código de error, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué motivo va a generar un código de error este procesador? Porque cuando inyecte más combustible, cuando enriquezca la mezcla, el sensor de oxígeno les va a estar informando que está saliendo combustible crudo. Entonces no va a estar, va a tratar de corregir esa situación, empobreciendo un poquito la mezcla, pero no va a estar coordinado con el sensor de aire que está con la señal que está mandando. Entonces va a haber un desfase de la información y va a generar un código de error. ¿Y a quién le va a echar la culpa? No al sensor de oxígeno. Le va a echar la culpa al sensor de aire, porque no está informando bien. El sensor de oxígeno sí le está haciendo. Crudo está saliendo, mucho está inyectando. Corrige, sigue igual, ¿no? Entonces, ahí es donde va a generar un código de error. ¿Sí? Entonces, eso, caballeros, así hay que analizar los circuitos de la computadora para detectar fallas, caballeros. Eso es diagnóstico y separación de computadoras automotrices, ¿sí? Eso es diagnosticar, eso es trabajar. No es solamente cambiar un transistor, ya está funcionando el auto, no. Cambiar un transistor lo hace cualquiera. Sin estudiar en el sector, ustedes hubieran cambiado un transistor. Pero estas cositas no lo va a detectar un técnico empírico. ¿Sí? Y le va a decir, es el procesador. El procesador está echado. ¿Sí? Hay señal, todo está bien. Ya hemos detectado todos los elementos que hay adentro. Todito hemos revisado. Le va a tomar el pulso y le va a hacer comprar otra. Va a llegar a Pro Calán, se va a comprar con 50 pesitos. Y va a detectar que aquí no está llegando posible, le va a hacer un puentecito y listo, ya funciona de nuevo, ¿no? Así nomás es, jóvenes, ¿no? La cosa es aprender. Les estoy dando todo, ¿no? Les estoy dando, yo no me estoy guardando nada,
porque tengo esa vocación de ser docente también, ¿no? Bien, jóvenes. Pienso que hasta acá estaría bien que nos quedemos en la videoconferencia, ¿sí? No quiero cansarles. Yo sé que ustedes, algunos quieren aprender más, quieren seguir aprendiendo, ¿no? Pero me gustaría que se queden con esta parte de la información. Hay más todavía, tengo muchísimas diapositivas por ahí, ¿no? Que también están, por ejemplo, lo que es el sensor de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, eso lo vamos a dejar para mañana, ¿ya? Y vamos a seguir explicando acerca de los circuitos de entrada de la unidad de control electrónico. ¿Sí? Ahora voy a entrar a una rondita de preguntas. Si es que tienen preguntas antes de llamar lista, pueden hacerlo en este mismo instante. A la una. Aquí creo que en el chat me están preguntando. Profe. Dime, mi estimado Johnny. En el sensor de CKP nos enseñó lo que es, cómo es el circuito interno del sensor tipo inductivo. ¿Es lo mismo en el digital? En el sensor digital, tú sabes, ya, en los sensores digitales ya estamos hablando de sensores de tipo óptico y Hall, lógicamente estándar, ¿eh? En ese caso, jóvenes, va a ser circuitos similares, sí o sí, ¿no? O sea, siempre nos vamos a basar en señales de referencia. Lo que los sensores, en este caso, en los antiguitos, los sensores Hall u óptico, lo único que hacen es mandar pulsitos negativos a la computadora. Entonces, la computadora manda señal de referencia positiva. Entonces, lo que tú te vas a encontrar en ese tipo de sensores es algo similar a esto, ¿no? Porque la base es la señal del sensor, la base del sensor, o sea, el sensor solo manda pulsos negativos, pero el positivo aparece de su señal de referencia que le está mandando la computadora. Entonces ahí es donde tú interpretas, ¿no? Si no tengo la señal de referencia de 5 volts que sale de la computadora, así mi sensor esté bien, el procesador no va a entender esa señal, porque solo va a recibir pulsitos negativos nomás. Y lo que el procesador está esperando que aparezca negativo, positivo, negativo, positivo. Y lo mismo va a ocurrir. ¿Por qué no podría trabajar? Porque le está faltando algo, ¿no? Aquí le está faltando. Ahora, si por ejemplo, este condensadorcito chiquitito, se me seguía el Zurita, por ejemplo, cerámicos otra vez, chiquititos, ¿qué hacen con los cerámicos? Ilis, nunca se arruinan. Si ese condensador cerámico se quema por alguna razón, entra en cortocircuito, entonces esta cosita chiquitita, ¿qué va a provocar? Va a provocar que aunque tenga señal de referencia internamente, aquí te aparezca 0 voltios en ese punto, ¿no? Solo por ese condensador, ¿no? Y vas a tener un problema ahí. Ahora, ¿qué pasa si el condensador no está en corto, pero sí se ha abierto? Sí se ha abierto. Ese condensador tiene su importancia. Les he hablado de filtros pasivos. Esto es un filtro pasivo, ¿sí? Si ustedes unen estos dos, es un filtro pasivo. Podríamos considerar que es un filtro pasa-baja, ¿no? Entonces, estos filtros, si uno de estos filtros, por ejemplo, me falla, lógicamente que la señal que tenía que ser cuadradita, ¿sí? No va a llegar como una señal cuadrada. Este procesador dice, para mí tu cuadrado, ay perdón, a ver, voy a dibujar bien. Bueno, así, esto que sea mi señal, ¿sí? El procesador dice, para mí, si llegas a los 5 voltios, estás en lo correcto, le dice. Pero si en algún momento tú me muestras 4 voltios, eso para mí está mal. Así de exigente es el procesador. Entonces, ¿no? Entonces, eso es lo que podría provocar, o en este caso, para el procesador puede interpretar que esto sea 0,2 voltios, digamos. O sea, 200 milivoltios.
Para él, negativo es por debajo de 0,2 voltios, por 200 milivoltios. Si es más arriba de 200 milivoltios, no interpreta como negativo. Entonces, ¿qué podría provocar que esos voltajes varíen así, como están viendo ahí? Podría provocar estos filtritos. Quesito puede provocar eso, ¿no? Entonces, este procesador es exigente, grave es, ¿no? Entonces, hay que tomarle bien en cuenta a los circuitos de entrada cuando tienen esos problemitas bien extraños, que nadie lo puede solucionar, que todo está bien. Le hemos llamado al mejor técnico del mundo y ha dicho que es ECO, ha comprado el ECO, ha funcionado bien, pero había sido solo un filtro que el técnico, como tiene alto trabajo, nunca lo va a revisar, ¿no? Sí, directamente va a decir, que compre otro. No pasa nada, pero este tipo de análisis, esto es reparar computadores, esto es diagnosticar computadores calurosos, ¿sí? No es lo que les han, no sé qué van a aprender de reparar. ¿Ya? Bien, jóvenes, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Profe, Dime, Daniel. no sé si alguna vez te has encontrado con alguna falla, un código de Toyota igual de 4FE, código 52. Lo he escaneado y me dice detector de picado izquierdo único en el motor. No sé a qué sensor se refiere eso. Picado, cuando hablamos de picado puede ser por el sensor de golpeteo, ¿no? Sí, pero este motor no lleva, profe, o bueno, si lleva no sé cuál es. Ahí estamos. Ahora, cuando hablamos del sensor cuando hablamos del don sensor, hablamos del KNK, ¿no? Por ejemplo, este es el que corresponde a esa conexión, ¿sí? Con este cablecito tú te puedes ir a verificar. Ahora, si no lo has encontrado, tal vez lo han anulado, ¿no? Tal vez has seguido el cable. Si no hablas de un 4A o algo así, ahí me estás diciendo que sí tiene sensor de golpeteo, sensor de picada, ¿no? Entonces ahí es donde tú, seguramente el que lo ha instalado o el que lo ha adaptado, no creo que sea original, ha omitido este sensor, ¿no? Sí, no tenía esa falla, profe, empezó a aparecer recién nomás. Calienta y después de calentar aparece el check y empieza a bajar las revoluciones del motor, profe. Revoluciones. A ver, Sí. Su ralentí baja, profe. Ya, el ralentí no activa bien. O sea, empieza Sí, una vez que aparece el check con el código 52, baja el... calienta y... Bueno, cuando tengo yo ese problemita de que calienta y falla, si es que me traen la EQ, lo que hago yo es agarrar, ¿sí? Te doy el secreto. Dame, profe, dámelo. Yo agarro y limpio todos los condensadores electrolíticos de aluminio, o sea, agarro y toditos los cambio de canto, así no me interesa si estaban bien o estaban mal. Eso primero hago. Después lo limpio en placa y empiezo a trabajar en soldadura, ¿no? Es un trabajo de relojería. Ese trabajo no te lo hago de una eco baratita, ¿no? De una eco americana sí te lo hago, porque eso sí se cobra bien. De una eco de Toyotita no, me da flojera. Pero eso más o menos puedes hacer, ¿ya? Pero entonces sería el KNK, profe. Podría ser, pero tal vez tienes otro problemita en alguna parte de la placa siempre, ¿no? Habría Sí, que profe, ver. el código 52 es el KNK, NOC. Precisamente eso, ¿no? Ahora podría ser quedar en esa... Lo que el NOx sensor, bueno, el NOx sensor está detectando, tal vez, ¿no? Cuando calienta, tal vez empieza a fallar o algún problemita por ahí, ¿no? Por ahí tendrías que atacar para no ir a todo lado. Gracias, mi estimado, por aclarar eso. Ya, gracias, profe. Voy a revisar la compu. Ya sabes qué hacer. No es necesario revisar, yo a gaso le cambio así con fecha, ¿no? No cuesta mucho los condensadores, sí. Cuidado que estés sacando otra placa y le estés queriendo poner, ¿no? No sirve de otra placa.
En condensadores, en resistores, en esas cositas, me comprar nomás es barato. A menos que no haya ahí sí, por salvar el asunto. Bien, jovencitos, muchas gracias por su atención. Espero que esta clase haya sido muy provechosa para ustedes. Y me quiero despedir mostrándome siempre por educación. Yo siempre me voy a mostrar así. De esta manera, me gusta verles a ustedes también despedirse y tal vez alguien, ahí estoy, me voy a poner, el circuito, me gusta verme en el circuito, está opaco. Quizás por acá vamos a poner esto. Listo, jovencitos, muchas gracias por su atención, muy amables por atenderme toda la clase. Voy a llamar lista, me estoy mostrando para despedirme y antes de llamar la lista voy a dejar de compartir la pantalla. Atentos a la lista, atentos, atentos, 1, 2, 3, listo, ya se han llamado lista, es lo chévere de esto. Los que puedan muéstrense por favor para despedirse. Muchas gracias, profesor Abraham, muchas gracias, Leonardo. Una preguntita. Hernández, Profe.